Dos personas entran juntas a una terminal de aeropuerto, pero solo encuentra la policía, equipaje abandonado y cámaras misteriosamente apagadas. Imagínate por un momento que eres testigo de algo así, que ves a dos personas caminar hacia un lugar del cual nunca más salen. Te quedas ahí, esperando, pero nada, como si la tierra se los hubiera tragado. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Me encanta saber si estás en casa, caminando, o tal vez en el trabajo como ella estaba. Y aprovecho para preguntarte si ya estás suscrita, porque estas historias que te traigo necesitan que estemos juntas para desenredarlas. Lo que te voy a contar no es ficción. Es el caso de Elena Vázquez y Rodrigo Montenegro. Ella, una empleada de limpieza de 32 años que trabajaba en las oficinas más exclusivas de Madrid. Él, un millonario de 48 años, dueño de una cadena hotelera internacional. Dos mundos que jamás deberían haberse cruzado. Pero se cruzaron de la manera más extraña posible. Todo comenzó un martes de octubre. Elena llevaba 6 meses limpiando las oficinas del edificio Montenegro Plaza. 6 meses viendo pasar a ese hombre de trajes perfectos y mirada distante. 6 meses de ser invisible para él, como suele pasar con las personas que mantienen limpios los espacios donde otros brillan. Pero ese martes algo cambió. Elena me contó después, antes de desaparecer, que algo en él era diferente. No era solo el nerviosismo, era como si llevara un peso invisible sobre los hombros, como si cada paso le doliera de una manera que no tenía que ver con lo físico. Había llegado más temprano que nunca. Eran las 6 de la mañana cuando Elena lo vio entrar a su oficina. Ella estaba limpiando el pasillo cuando escuchó algo que nunca había oído de él: sollozos, llanto ahogado, desesperado, el tipo de llanto que sale cuando crees que nadie te puede escuchar. Elena se quedó paralizada. ¿Qué haces cuando descubres que alguien que parece intocable se está quebrando justo delante de ti? Ella siguió limpiando, pero cada fibra de su cuerpo estaba alerta, registrando cada sonido que salía de esa oficina. Entonces él salió. Rodrigo Montenegro, el hombre que comandaba un imperio de millones, tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. Y por primera vez en 6 meses, la miró directamente a los ojos. No se dijeron nada, pero Elena sintió que algo pasaba entre ellos. Una conexión extraña, inesperada, como si él hubiera necesitado que alguien fuera testigo de su vulnerabilidad. Los siguientes días fueron una danza silenciosa, entre dos desconocidos. Rodrigo llegaba temprano, Elena estaba ahí. A veces se cruzaban en el pasillo, a veces él se quedaba tarde y la veía trabajar. Nunca hablaron, pero Elena comenzó a notar cosas que nadie más veía. Las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando alguien entraba. Los documentos que quemaba en el basurero metálico de su oficina, algo completamente prohibido en el edificio. La manera en que miraba por la ventana, como si esperara ver algo, o a alguien. Elena desarrolló una obsesión silenciosa. No podía explicárselo ni a ella misma, pero sentía que ese hombre estaba en peligro. O tal vez era ella quien estaba en peligro por estar observándolo tan de cerca. El viernes de esa semana, Elena decidió quedarse después de su horario. Había visto a Rodrigo recibir un sobre Manila que lo había dejado pálido como la cera. Necesitaba saber qué contenía. Se escondió en el baño del piso 18, esperando. A las 9 de la noche, cuando el edificio estaba prácticamente vacío, salió sigilosamente hacia la oficina de Rodrigo. La puerta estaba entreabierta y pudo ver el escritorio. Había fotografías esparcidas sobre la superficie. Fotografías que, desde la distancia, parecían mostrar a Rodrigo en situaciones comprometedoras. Pero no eran fotografías normales. Elena pudo distinguir que había otras personas en las imágenes, personas que parecían inconscientes, o algo peor. De repente,
Una mano se posó sobre su hombro. Elena giró, esperando encontrar seguridad, esperando que la echaran del edificio y que todo terminara ahí. Pero era él. Rodrigo Montenegro la miraba con una expresión que Elena no podía descifrar. ¿Era amenaza? ¿Era súplica? Hablaste por primera vez, Elena me dijo después. Su voz era diferente a cómo se la había imaginado durante todos esos meses. No era la voz autoritaria que usaba en las reuniones. Era quebrada, humana. Tú has visto demasiado, le dijo él. Elena sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, pero entonces Rodrigo añadió algo que cambió todo, y creo que tú eres la única persona que puede ayudarme. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que Elena grabó en secreto en su teléfono. Una conversación que explicaba por qué un millonario necesitaba la ayuda de una empleada de limpieza. Una conversación que revelaba secretos tan peligrosos que ambos sabían que sus vidas corrían riesgo solo por haberlos mencionado. Rodrigo le contó sobre un grupo de personas poderosas, personas que habían estado chantajeándolo durante años. Personas que tenían fotografías y videos de fiestas privadas donde habían ocurrido cosas. Cosas que podían destruir no solo su reputación, sino su vida entera. Pero Elena descubrió algo más. Rodrigo no era solo una víctima, era también culpable de cosas que hacían que el chantaje fuera casi justificado. El lunes siguiente, Elena siguió a Rodrigo hasta el aeropuerto de Barajas. Había quedado en encontrarse con las personas que lo estaban chantajeando. Iba a entregarles una suma de dinero a cambio de las pruebas que tenían contra él, pero Elena sospechaba que no era tan simple. Se mantuvo a distancia, observando. Vio cuando Rodrigo se dirigió hacia la terminal cerrada, la que estaban remodelando. Vio cuando una mujer de cabello negro se acercó a él. Vio cuando ambos desaparecieron detrás de unas lonas de construcción. Elena esperó. 1 hora, 2 horas. Nadie salió. Cuando finalmente se acercó al lugar donde habían entrado, encontró 2 maletas abandonadas. Las cámaras de seguridad de esa zona habían sido desconectadas misteriosamente esa misma mañana. Rodrigo Montenegro y la mujer desconocida nunca abordaron un vuelo ese día. Nunca más fueron vistos saliendo del aeropuerto. Elena llamó a la policía y les contó todo lo que sabía. Les entregó la grabación de su conversación con Rodrigo. Pensó que así terminaba todo. Pero 3 días después, Elena también desapareció. La policía dice que Elena y Rodrigo se fugaron juntos, que planearon todo desde el principio, que las maletas abandonadas y las cámaras desconectadas fueron parte de una elaborada puesta en escena. Pero yo tengo esa grabación, la grabación que Elena hizo de su conversación con Rodrigo. Y lo que escuchas ahí cambia toda la historia. Esa grabación, la que tengo guardada en mi teléfono desde hace 3 años. Todavía no puedo borrarla. He intentado hacerlo 1000 veces, pero mi dedo se detiene justo antes de tocar eliminar. Es mi única prueba de que Elena decía la verdad, de que no era la mentirosa manipuladora que todos creyeron que era. Yo trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Rodrigo Montenegro, una oficina pequeña, discreta, donde llegaban todos los rumores antes que a cualquier otro lado. Cuando empezaron a correr las historias sobre el fraude, sobre las cuentas en paraísos fiscales, sobre los documentos falsificados, yo ya lo sabía todo, o eso creía. Elena López había sido mi compañera de universidad. No éramos amigas íntimas, pero sí nos conocíamos lo suficiente para saludarnos en los pasillos, para compartir un café de vez en cuando. Era una mujer tranquila, reservada, nada del tipo de persona que inventaría una historia tan descabellada como la que contó después. Cuando la sexta entrara a la oficina de Montenegro esa mañana, no pensé nada extraño. Elena trabajaba en contabilidad, era normal que tuviera reuniones con el jefe. Pero algo en su postura me llamó la atención. Caminaba diferente, como quien lleva un peso invisible sobre los hombros,
como quien sabe algo que preferiría no saber. Salió de esa reunión completamente cambiada, pálida, temblando. Se dirigió directo al baño y yo la seguí. No sé por qué, instinto femenino, tal vez. Esa sensación de que otra mujer necesita ayuda. La encontré vomitando en uno de los cubículos. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero no de llorar, de terror, terror puro. Elena, ¿estás bien?, le pregunté, sabiendo de antemano que no lo estaba. Me miró como si fuera la primera vez que me veía en su vida. Tardó varios segundos en reconocerme. Carmen, ¿tú también trabajas aquí? Sí, en recursos humanos. ¿Qué te pasa? ¿Te ves? No puedo hablar aquí. Sus ojos se movían constantemente hacia la puerta. ¿Podemos encontrarnos después? En algún lugar público, muy público. Quedamos en el café de enfrente a las 6 de la tarde. Ella llegó 15 minutos tarde, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Se sentó de espaldas a la ventana, con vista directa a la salida. Carmen, lo que te voy a contar va a sonar a locura, pero necesito que alguien lo sepa, por si me pasa algo. Y entonces me contó sobre los archivos que había encontrado, sobre las transferencias millonarias a cuentas fantasma, sobre los documentos que implicaban no solo a Montenegro, sino a jueces, policías, políticos. Una red de corrupción que abarcaba medio país. ¿Y se lo dijiste a Montenegro?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pensé que era lo correcto, que él no sabía, que alguien estaba usando su empresa. Se rió sin humor. ¡Qué idiota fui! Me contó sobre la reunión, sobre cómo Montenegro ni siquiera se sorprendió cuando ella le mostró los documentos, sobre cómo él simplemente sonrió y le dijo que se tomara unos días libres, unos días para reflexionar sobre su futuro en la empresa. Me amenazó, Carmen, sin amenazarme, me dijo que yo era una empleada valiosa, que sería una lástima que tuviera que buscar trabajo en otro lugar, que por cierto, él conocía a mucha gente en el sector, mucha gente que valoraba su opinión sobre posibles candidatos, pero aquello no sería nada perto de lo que estaba por venir. ¿Hiciste copias de los documentos?, le pregunté. Elena asintió y sacó una memoria USB de su bolso. Todo está aquí, pero no sé qué hacer con esto. Si se lo doy a la policía, ¿quién me dice que no están comprados también? Según estos documentos, la mitad del departamento recibe pagos regulares de la empresa. Le dije que se fuera a casa, que no volviera a la oficina hasta que tuviéramos un plan, que yo averiguaría quién podía ayudarnos. Un periodista, tal vez, alguien de fuera del sistema. Esa noche no pude dormir. Conocía a Montenegro desde hacía 5 años. Era un jefe exigente pero justo, o eso había creído. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo que pasaba bajo mis narices? Al día siguiente, Elena no contestó su teléfono. Llamé a su casa, nada. Pasé por su apartamento después del trabajo, las luces estaban apagadas, el buzón lleno de correspondencia. Y fue en ese instante que percibí el error que cambiaría todo. En la oficina, todo siguió normal, demasiado normal. Montenegro llegó a su hora habitual, saludó a todo el mundo con su sonrisa de siempre, tuvo sus reuniones programadas. Como si Elena López nunca hubiera existido. Cuando pregunté por ella en contabilidad, me dijeron que había renunciado. Renunció por email ayer por la noche, me explicó su supervisor. Dijo que había encontrado una mejor oportunidad en el extranjero, pero yo sabía que Elena no tenía pasaporte. Me lo había mencionado hacía apenas un mes, cuando hablábamos de vacaciones. Decía que quería sacárselo para viajar a Europa algún día. 3 días después, apareció en las noticias. La policía había descubierto la red de corrupción. Rodrigo Montenegro era el único implicado, según los reportes, un lobo solitario que había estafado millones durante años.
Las autoridades habían actuado basándose en una denuncia anónima de una empleada preocupada. Elena López, según la versión oficial, había colaborado con las autoridades antes de mudarse voluntariamente al extranjero por razones de seguridad. Los periodistas la pintaron como una heroína. Una whistleblower valiente que había arriesgado todo para exponer la verdad. Pero yo sabía que Elena no había hablado con ningún periodista. Yo sabía que Elena tenía miedo, hasta de su propia sombra esa tarde en el café. Y yo sabía que la Elena que conocía jamás habría dejado el país sin decírselo a alguien. Montenegro fue arrestado en el aeropuerto cuando supuestamente intentaba huir. Las cámaras de televisión estaban ahí esperándolo, como si alguien les hubiera avisado exactamente cuándo y dónde aparecería. Todo demasiado perfecto, todo demasiado conveniente. Y cuando sexta las imágenes en las noticias, algo más me llamó la atención. Montenegro no parecía un hombre huyendo desesperadamente, parecía alguien siguiendo un guión. Sus movimientos eran calculados, casi teatrales, como quien representa un papel que ya ha ensayado. Esa noche llamé al número de Elena por última vez. El teléfono ya estaba desconectado. Nunca más supe de ella, nunca más escuché su nombre en boca de nadie. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo todos los secretos que había descubierto. Montenegro fue condenado a 8 años de prisión. Salió en 3 por buena conducta. Ahora vive en una mansión en las afueras de la ciudad, rodeado de jardines que nunca pisa y sirvientes que evitan mirarlo a los ojos. Pero yo no podía dejarlo ir. No podía fingir que nada había pasado. 6 meses después del juicio, decidí hacer lo que debería haber hecho desde el principio, seguir mis propias sospechas. Si nadie más iba a buscar respuestas, las buscaría yo misma. Comencé por el aeropuerto. Era un martes gris cuando llegué, el mismo aeropuerto donde habían arrestado a Montenegro, donde las cámaras habían capturado cada segundo de su supuesta huida. Caminé por los pasillos relucientes, observando a los viajeros arrastrando sus maletas, y traté de imaginar cómo había sido esa noche. Hablé con empleados de seguridad, con personal de limpieza, con cualquiera que hubiera estado trabajando durante esos días. La mayoría no recordaba nada especial. Era solo otro arresto más, decían. Pero una mujer de la cafetería, una señora mayor con manos ásperas y ojos cansados, me miró diferente cuando mencioné el nombre de Montenegro. Ese hombre, murmuró, limpiando una taza que ya estaba limpia. No parecía nervioso para nada. Pidió un café con leche y se quedó sentado ahí tranquilamente, leyendo el periódico, como si estuviera esperando algo. ¿Esperando qué? Se encogió de hombros. No lo sé, pero no era el comportamiento de alguien huyendo, ¿verdad? Tenía razón, absolutamente razón. Pero fue cuando hablé con el supervisor de la terminal que algo cambió. Era un hombre delgado, nervioso, que no dejaba de mirar por encima del hombro mientras hablábamos. Mire, me dijo finalmente, bajando la voz, hay algo que nunca les dije a los investigadores. Esa noche, Montenegro no estaba solo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir? Una mujer, morena, delgada, con un abrigo azul marino. Los sexta caminar juntos hacia la terminal barrio, pero esa sección estaba cerrada por mantenimiento. Elena, el aire se me escapó de los pulmones. ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? Asintió. Lo seguí porque me pareció extraño. Se dirigieron hacia esa terminal cerrada y simplemente desaparecieron. Cuando regresé media hora después para verificar, no había nadie, ni Montenegro, ni la mujer. Pero entonces, ¿cómo? Montenegro apareció en la terminal principal 1 hora después, solo, sin equipaje que no fuera una pequeña maleta de mano, y las cámaras. Es curioso, pero justo esa sección tuvo problemas técnicos esa noche. No grabaron nada. Volví a casa con las manos temblando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta,
dándole vueltas a esa nueva información. Elena había estado ahí. Elena había entrado con Montenegro a una terminal cerrada, y solo Montenegro había salido. ¿Qué había pasado en esa hora perdida? Durante las siguientes semanas, volví al aeropuerto obsesivamente. Caminé por la terminal barrio una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Pero parecía un lugar perfectamente normal, tiendas cerradas, puertas selladas, silencio. Fue durante mi quinta visita que encontré algo. Estaba sentada en un banco, cerca de la entrada de la terminal cerrada, observando el flujo de pasajeros, cuando noté que uno de los paneles del techo se veía ligeramente desalineado. Era apenas perceptible, pero después de tantas horas mirando ese lugar, cualquier detalle fuera de sitio me saltaba a la vista. Esperé hasta que hubiera menos gente. Con el corazón golpeándome las costillas, me acerqué. El panel estaba efectivamente suelto, y cuando logré moverlo un poco, algo cayó suavemente al suelo. Era un sobre, amarillento, como si hubiera estado ahí durante meses, sin nombre, sin dirección, solo un papel doblado dentro. Mis dedos temblaron al abrirlo. La letra era de Elena. Reconocía su caligrafía delicada, esas letras que siempre me habían parecido demasiado perfectas para alguien tan tímida. La nota decía: si alguien encuentra esto, significará que no logré salir. Montenegro sabe lo que descubrí, pero no es él el verdadero problema. Hay alguien más. Alguien que ha estado controlando todo desde el principio. Los documentos están en mi apartamento, detrás del marco de la foto de mi madre. Si me pasa algo, por favor, no dejen que esto muera conmigo. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi mente. Elena había sabido que corría peligro. Elena había escondido una nota como una póliza de seguro, y Elena había descubierto algo que iba mucho más allá de Montenegro. El sobre se me resbaló de las manos sudorosas. Lo recogí rápidamente, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie me hubiera visto. El aeropuerto seguía su ritmo normal, anuncios de vuelos, carros de equipaje, niños llorando. Pero yo me sentía como si estuviera en una película, como si todo fuera irreal. Guardé la nota en mi bolso y salí del aeropuerto caminando tan rápido como pude sin llamar la atención. En el taxi de regreso a casa, no pude dejar de darle vueltas a las palabras de Elena. Hay alguien más, alguien que ha estado controlando todo desde el principio. ¿Quién? ¿Y por qué? Y luego estaba la parte más inquietante, los documentos en su apartamento. Si aún estaban ahí, si no los habían encontrado y destruido. Esa noche, acostada en mi cama con la nota sobre la mesita de noche, me quedé mirando el techo durante horas. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en la oscuridad. La nota parecía pesar más que el papel en el que estaba escrita, como si llevara consigo todo el miedo y la desesperación que Elena había sentido al escribirla. Yo aún no sabía lo que aquella nota significaba realmente. No sabía quién era esa persona misteriosa que supuestamente controlaba todo. No sabía si Elena había logrado escapar o si le había pasado algo terrible en esa terminal cerrada. Pero algo me decía, algo profundo en mi estómago, algo que me hacía doler el pecho cuando respiraba, que no era solo una coincidencia, que Elena no había desaparecido por voluntad propia, que Montenegro había sido solo una pieza en un juego mucho más grande y peligroso, y que yo, sin saberlo, me había convertido en la única persona que podía descubrir la verdad. La nota siguió ahí en mi mesita de noche durante 3 días. La miraba cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Sus bordes amarillentos, la tinta ligeramente corrida, esas palabras escritas con una urgencia que podía sentir en cada trazo. Fue ahí, diante de aquella carta, que todo comenzó a desmoronarse. El 4.º día, mientras preparaba café con manos temblorosas, la escuché. Una voz en la radio. Apenas un fragmento de noticia.
entre el pronóstico del tiempo y los anuncios publicitarios, pero bastó para que la taza se me resbalara de las manos y se hiciera pedazos contra el suelo. La empleada siguió al millonario hasta el aeropuerto tras notar su extraño comportamiento. Me quedé paralizada, con los pies descalzos rodeados de porcelana rota, mientras esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco distorsionado. No era posible, no podía ser. ¿Elena? Subí el volumen con dedos torpes, pero la noticia ya había terminado. Solo quedaba el zumbido estático de la radio vieja, ese sonido que siempre me recordaba a las tardes lluviosas de la infancia, cuando el mundo parecía más seguro y las verdades eran simples. Durante horas busqué esa noticia en periódicos, en internet, en cualquier lugar donde pudiera encontrar más información. Nada, como si nunca hubiera existido, como si mis oídos hubieran inventado esas palabras para atormentarme. Pero yo sabía lo que había escuchado. Sabía que esa voz ronca del locutor había pronunciado algo que conectaba directamente con la nota arrugada de mi mesita de noche. Se les vio entrar juntos en una terminal cerrada, pero ninguno abordó un vuelo. Esas palabras me llegaron en sueños esa misma noche, no como un recuerdo, sino como una revelación que mi subconsciente había estado guardando durante meses. Desperté sudando, con la certeza terrible de que Elena nunca había estado en peligro por casualidad. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta me golpeó como una bofetada. Montenegro, ese hombre de sonrisa calculada y ojos que parecían medir el valor de cada persona que conocía. Recordé nuestro último encuentro, cuando me entregó esa carpeta con los últimos asuntos pendientes de Elena. Sus manos, demasiado suaves para alguien que decía trabajar tanto. Su reloj, siempre marcando la misma hora cuando lo veía, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Volví a leer la nota de Elena, pero esta vez cada palabra adquiría un peso diferente. No confíes en él. Lo que parece ayuda es control. Lo que parece coincidencia es plan. El papel temblaba entre mis dedos. ¿Cómo no lo había visto antes? Cada casualidad que me había llevado hasta Montenegro había sido demasiado perfecta. El café donde nos encontramos por casualidad cuando yo buscaba pistas sobre Elena, la forma en que él apareció justo cuando yo más necesitaba respuestas. Incluso esta casa, este trabajo que me ofreció tan generosamente cuando me quedé sin nada. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el faro seguía parpadeando en la niebla con ese ritmo hipnótico que había llegado a odiar. Una señal constante, repetitiva, como si estuviera marcando el tiempo para algo que yo no comprendía. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. La imagen llegó clara por primera vez, Elena siguiendo a Montenegro por esos pasillos fríos y desiertos, sus zapatos resonando contra el suelo pulido mientras él la guiaba hacia algún lugar donde las cámaras de seguridad no funcionaban, donde el equipaje podía abandonarse sin preguntas, donde dos vidas podían borrarse sin que nadie hiciera las preguntas correctas. Pero ¿por qué Elena lo había seguido? ¿Qué le había dicho él para convencerla? Cerré los ojos y traté de recordar cada conversación que había tenido con Montenegro, su voz siempre tan calmada, tan razonable, la forma en que convertía cada una de mis preguntas en algo que sonaba paranoico o desesperado. Elena era muy impulsiva, me había dicho. Siempre quiso desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie la conociera. Mentiras. Todo habían sido mentiras cuidadosamente construidas. El reloj de la torre del pueblo dio las 3 de la madrugada, ese mismo sonido metálico que escuchaba cada noche desde mi llegada aquí, pero ahora me daba cuenta de algo perturbador, siempre sonaba a la misma hora, siempre 3 campanadas, sin importar qué momento del día fuera, como si el tiempo se hubiera roto en este lugar, como si estuviera atrapada en un bucle del que no podía escapar. Me dirigí al escritorio, donde guardaba todo lo relacionado con la desaparición de Elena.
fotografías, documentos, esa carpeta que Montenegro me había entregado con tanta solemnidad. Pero cuando la abrí, algo que nunca había notado antes llamó mi atención: el papel membretado de su empresa tenía una dirección que no existía. Lo supe porque la había buscado docenas de veces en mis investigaciones. La sangre se me heló en las venas. Si la dirección era falsa, si la empresa no existía. ¿Quién era realmente Montenegro? ¿Y qué quería de mí? Recordé sus palabras la última vez que hablamos por teléfono: cuídate mucho. Este pueblo puede ser muy solitario para una mujer sola. No había sido una advertencia, había sido una amenaza velada. Me volví hacia la ventana otra vez, pero esta vez algo había cambiado. El faro había dejado de parpadear. La niebla se había espesado hasta convertirse en una pared opaca. Y en algún lugar de la oscuridad creí escuchar el sonido de un motor acercándose lentamente por el camino de grava. Mis piernas casi no me sostuvieron cuando me alejé de la ventana. El sonido se hacía más nítido, más cercano. Un motor que conocía, el mismo que había escuchado aquella noche que encontré la nota de Elena, cuando pensé que había sido solo mi imaginación. Pero el motor se detuvo antes de llegar completamente. Como si alguien hubiera aparcado lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo suficientemente cerca para observar. Me acerqué al teléfono, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. ¿A quién iba a llamar? ¿A la policía? ¿Cómo iba a explicar que tenía miedo de un hombre que oficialmente no existía, que había ayudado a desaparecer a mi mejor amiga en un aeropuerto donde las cámaras no funcionaban? Y entonces él dijo algo que yo jamás conseguí esquecer. Su voz llegó desde algún lugar cercano a la casa, clara a pesar de la niebla: ya sé que estás despierta. No era Montenegro, era otra voz, más joven, más familiar. Una voz que conocía pero no podía ubicar en mi memoria fragmentada por el terror. Sabemos que encontraste la nota. El plural me paralizó. No era una persona, eran varios, y me habían estado observando todo este time. La nota de Elena no había sido una advertencia sobre Montenegro, había sido una advertencia sobre todos ellos. Sobre esta red de personas que habían orquestado su desaparición y que ahora habían venido por mí. Pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento. Las luces de la casa se apagaron de golpe, el teléfono quedó mudo, y en la oscuridad total que me envolvió, solo quedó el sonido de mi respiración entrecortada y la parte 5, la certeza absoluta de que ya no estaba sola en mi propia casa. Con la voz entrecortada por el terror, los pasos se acercaban por el pasillo. Lentos, deliberados, como si supieran exactamente dónde me encontraba escondida. Y entonces, reconocí la segunda voz, susurrando, incrédula: era Carlos, el supervisor de seguridad del aeropuerto, el mismo que me había dicho que las cámaras casualmente no funcionaban esa noche, el que había cerrado la investigación tan rápido, el que había consolado a la familia de Elena con esa sonrisa ensayada. No tiene sentido esconderse, dijo Carlos desde la sala. Su voz ya no tenía esa calidez fingida que usaba en la oficina. Ahora sonaba fría, calculada. Sabemos que encontraste la nota de Elena, y sabemos que fuiste al aeropuerto anoche, con el corazón latiendo descontroladamente anoche. ¿Cómo sabían que había estado allí? Las cámaras estaban apagadas, o al menos, eso creía yo. Las cámaras funcionan perfectamente, continuó Carlos, como si hubiera leído mis pensamientos. Solo las apagamos cuando es necesario, cuando hay situaciones especiales que requieren privacidad. Una tercera voz se unió desde la cocina. Una mujer, joven, helándome la sangre. Elena sabía demasiado, igual que tú ahora. Esa voz, Dios mío, era Patricia, la recepcionista de la terminal VIP, la que siempre me saludaba con esa sonrisa dulce, la que había jurado no haber visto a Elena esa noche.
Temblando me deslicé hacia la ventana del dormitorio, intentando no hacer ruido, pero cuando aparté la cortina, sexta una sombra esperándome afuera. Un cuarto hombre, apostado exactamente donde yo pensaba escapar. No es solo Montenegro, murmuró Carlos, ahora más cerca de mi puerta. Nunca fue solo él. Montenegro es únicamente, digamos, el cliente. Con voz quebrada, cliente. Hablaban de Elena como si fuera mercancía. Él paga bien por servicios especiales, continuó Patricia desde el pasillo. Documentos nuevos, identidades limpias, rutas seguras. Y a veces, cuando alguien se convierte en un problema, nos encargamos de que desaparezca completamente. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Casi sin aliento, Elena descubrió la red por accidente. Vio los nombres, las transferencias, los vuelos fantasma, y cometió el error de confrontar a Montenegro directamente. La manija de la puerta giró lentamente. Pensó que podría negociar. ¿Qué podría salir del país a cambio de su silencio? La risa de Carlos sonó como cristales rompiéndose. Pobre Elena. No entendía que para nosotros, el silencio solo se garantiza de una manera. En un susurro desesperado, la puerta se abrió. Carlos entró con una linterna, seguido por Patricia. Sus rostros, iluminados desde abajo, parecían máscaras grotescas de las personas que creía conocer. Y ahora tú has cometido el mismo error que ella, dijo Patricia, acercándose. Hacer demasiadas preguntas, ir demasiado lejos, encontrar cosas que no deberías haber encontrado. ¿Dónde está Elena? La pregunta salió de mi garganta como un rugido. ¿Qué hicieron con ella? Carlos y Patricia intercambiaron una mirada. Con una sonrisa helada, Elena ya no existe. Oficialmente nunca existió esa noche en el aeropuerto. Sus registros han sido borrados, sus documentos cancelados, su identidad eliminada. Pero eso no significa que esté muerta, añadió Patricia, y por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Destruyendo esa esperanza inmediatamente significa que está en un lugar donde nunca podrán encontrarla, donde su nueva identidad la mantiene, útil para nuestros clientes. El horror de lo que implicaban me golpeó como una ola helada. Apenas audible ustedes. Ustedes trafican personas. Nosotros proporcionamos servicios, corrigió Carlos. Montenegro necesitaba que Elena desapareciera. Nosotros le ofrecimos dos opciones, desaparición permanente o desaparición productiva. Elena eligió la segunda opción cuando se dio cuenta de cuál era la alternativa. Con furia creciente, están enfermos, todos ustedes. Patricia se acercó más y pude ver algo brillante en su mano, una jeringa. Y ahora tú tienes las mismas dos opciones, murmuró. Podemos hacer esto fácil, o podemos hacer esto. Interrumpiendo con voz firme, no. Carlos alzó una ceja, divertido, irguiéndome, encontrando fuerzas que no sabía que tenía. No voy a elegir entre sus opciones de mierda. Elena no eligió realmente, ¿verdad? Ustedes la manipularon, la aterrorizaron hasta que sintió que no tenía alternativa. Con determinación creciente, pero yo sí la tengo. Patricia se detuvo, confundida. Durante estos días, mientras ustedes me vigilaban, mientras creían que tenían el control, sonriendo por primera vez en días, yo también estuve preparándome. Alcé mi teléfono. La pantalla mostraba una grabación en curso. Había estado grabando todo desde el momento en que escuché sus voces. Con voz trémula pero decidida, cada palabra que han dicho está siendo transmitida en vivo a 3 periodistas diferentes. Sus nombres, sus métodos, la confesión completa sobre Elena. El rostro de Carlos se descompuso, y lo mejor de todo, respirando profundamente, Montenegro ya no es solo su cliente, ahora es su problema. Porque mientras ellos planeaban cómo silenciarme, yo había enviado una copia de la nota de Elena directamente a la esposa de Montenegro, con detalles, con fechas, con evidencia de dónde había estado su esposo esas noches que decía trabajar tarde.
La voz se me quiebra, pero continúo. Los tres se miraron entre sí, y por primera vez, sexta miedo en sus ojos. Con una sonrisa amarga, la diferencia entre Elena y yo es que ella intentó enfrentarlo sola. Yo me aseguré de que medio mundo estuviera mirando antes de abrir la boca. Patricia dejó caer la jeringa. Carlos retrocedió hacia la puerta, en voz baja, pero firme, pero lo que vino después, lo que realmente me rompió el corazón, fue darme cuenta de que todo esto, toda esta red de horror, había existido durante años justo bajo mis narices. Y Elena, mi Elle. La voz se quiebra completamente. Elena había estado tratando de protegerme desde el principio. Respirando entrecortadamente, pero con determinación férrea, y fue en ese instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Respirando entrecortadamente, pero con determinación férrea, y fue en ese instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Pausa larga. Como recogiendo fuerzas, Elena no había desaparecido por accidente. Había desaparecido porque se había atrevido a soñar con algo más grande que el silencio. Y Montenegro. La voz se endurece. Montenegro había orquestado todo desde el principio. Cada reunión nocturna, cada documento falsificado, cada vida arruinada. Todo había sido parte de un plan mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Respirando profundo, con dolor, pero cuando Patricia recogió esa jeringa del suelo y Carlos se quedó paralizado en la puerta, supe que había llegado mi momento. No el momento de vengarme, sino el momento de elegir quién quería ser realmente. Con voz quebrada pero firme, ¿sabes qué más envié junto con esa nota?, les pregunté, mientras veía cómo el pánico se apoderaba de sus rostros. Los registros bancarios, las transferencias, los nombres de cada una de las mujeres que silenciaron a lo largo de estos años. Patricia dejó escapar un gemido ahogado. Carlos se aferró al marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Pausa, respirando con dificultad. Y también. La voz se me quiebra completamente. También envié la ubicación de Elena. Silencio largo, como si el mundo se hubiera detenido porque sí. Yo sabía dónde estaba mi Elle. Lo había sabido desde hacía semanas. No en el fondo de algún río, o enterrada en el bosque, como había temido durante tantas noches de insomnio. Elena estaba viva, escondida, esperando. Con una mezcla de dolor y alivio, había fingido su muerte porque era la única forma de protegerse, y me había estado enviando señales. Pequeñas pistas que solo yo podría entender. El perfume en su apartamento, la taza de café aún tibia, los expedientes ordenados de una forma que solo Elena hacía. Respirando más tranquila, mi inteligente, valerosa y astuta Elena había estado jugando el mismo juego que ellos, pero desde las sombras. Con voz más firme: ahí es donde vamos ahora, les dije, mientras sacaba las llaves del auto de Montenegro de mi bolsillo. Los tres, al aeropuerto, Terminal 5. La que oficialmente está en remodelación. Carlos intentó protestar, pero la mirada que le dirigí lo dejó mudo. Pausa larga, como reviviendo el momento. El viaje fue silencioso. Patricia temblaba en el asiento trasero. Carlos mantenía los ojos fijos en la ventanilla, probablemente calculando sus opciones. Montenegro me miraba a través del espejo retrovisor como si fuera un fantasma que había regresado para atormentarlo, con una sonrisa amarga, y tal vez lo era. Respirando profundo, cuando llegamos a la terminal abandonada, las luces automáticas se habían apagado hacía horas. Solo quedaban esos resplandores naranjas de emergencia que hacían que todo pareciera un sueño o una pesadilla. La voz se suaviza. Elena, susurré al vacío. Y entonces, la vi. Pausa emocional. Salió de las sombras como si hubiera estado esperándome toda su vida. Más delgada, con el cabello más corto, pero con esos mismos ojos verdes que me habían consolado tantas veces. Mi Elena, mi valiente Elena. Con lágrimas en la voz: sabía que vendrías, me dijo, y en sus manos tenía un sobre, grueso,
pesado. Esto es todo, Carolina. Cada transacción, cada soborno, cada amenaza, todo lo que necesitamos para acabar con esto. Respirando entrecortadamente, Montenegro intentó correr. Patricia se desplomó contra una columna, sollozando. Carlos. Carlos simplemente levantó las manos, derrotado, con voz firme y serena, pero yo ya no estaba pensando en ellos. Estaba mirando a Elena, a mi amiga, a la hermana que había elegido, y por primera vez en meses, sentí paz. Pausa larga, como encontrando las palabras correctas. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté. Elena miró hacia las grandes ventanas de la terminal, donde el amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes. Con voz suave pero determinada ahora, hacemos que cada periodista, cada fiscal, cada persona que alguna vez fue silenciada por estos monstruos, sepa la verdad. Respirando con serenidad, y eso fue exactamente lo que hicimos. Pausa reflexiva. No hubo venganza sangrienta, no hubo violencia, solo justicia. La justicia limpia y clara de la verdad expuesta bajo la luz del sol. Con voz cada vez más tranquila, Montenegro perdió todo: su empresa, su familia, su libertad. Pero más que eso, perdió la capacidad de lastimar a alguien más. Patricia fue arrestada esa misma mañana. Carlos desapareció del país, pero las autoridades internacionales ya tenían su nombre y su fotografía. Pausa larga, como contemplando el final, y Elena y yo. Nosotras encontramos algo que pensé que había perdido para siempre. Encontramos la paz de saber que habíamos hecho lo correcto, que habíamos protegido a todas las mujeres que vendrían después de nosotras. Respirando suavemente, a veces, perder es la única forma de encontrarse, y el amor no desaparece, solo cambia de forma. Con voz serena y plena, el amor que sentía por Elena se transformó en algo más profundo, en respeto, en admiración por su coraje, en gratitud por su amistad inquebrantable. Pausa final, como despidiéndose. Hace un año de todo esto. Elena vive ahora en una ciudad costera, trabajando con víctimas de abuso corporativo. Yo encontré la fuerza para reconstruir mi vida desde cero. Con voz suave y esperanzada, y cada mañana, cuando veo el sol filtrarse por mi ventana, recuerdo ese amanecer en la terminal abandonada, el momento en que entendí que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Respirando con paz interior, Montenegro se quedó con el eco de su propio silencio. Pero nosotras volamos libres. Pausa emocional, con voz plena y humana. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas, y suave, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.